Shabbat Shalom, hermanos. Hermanos, les pido que la parashá para el día de hoy es la parashá de Shoftim, palabra en hebreo que corresponde a jueces. Y esta parashá un poquito extensa, voy a darle un pequeños, por decirlo así, eventos a alto nivel que contiene. Una es el mandamiento de cómo dice Dios que deben ser los jueces, básicamente unas instrucciones para los falsos testigos al momento de que se esté haciendo un juicio. Hay instrucciones para la guerra, cómo debía ser el rey que debía gobernar a Israel, y una profecía acerca del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, acerca del profeta que había mandar Dios al pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos a empezar en el libro de Devarim o de Deuteronomio, capítulo 16, en el versículo 18 hacia el 20, voy a leer para ustedes. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, leo para ustedes. Acompaña en la lectura, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, que es, recordemos un poquito, contextualizando otra vez, que recordemos que este libro del de Devarim o Deuteronomio se dice como el recuento de la ley. Esto ya creo que lo habíamos visto en la parashá de Yitro, que es cuando el suegro de Moisés le dice: si empiezas a juzgar a todo el pueblo tú solo, vas a colapsar y vas a terminar muerto. Entonces básicamente tú necesitas a alguien que te ayude a llevar las contiendas del pueblo, porque es que no solamente era entre los eventos más relevantes que describe la Torá, es que el pueblo se quejaba de Dios. Pero a raíz de esto también podemos ver que probablemente existían riñas entre ellos mismos, de las cuales a veces iban a Moisés a decir: mira, tal conflicto pasó con esta otra persona y necesito que que se haga justicia. Ya. Entonces, Moshe o Moisés estaba como esa figura mediadora de juez para que arreglar todos los asuntos. ¿Qué pasa? Si es mucho pueblo, pues dice la escritura que Moisés se la pasaba jugando de día y de noche. Entonces, él iba a colapsar. Entonces, Dios, utilizando al suegro de él, que es Jetro o Yitro, él le dice: si haces todo eso tú solo vas a colapsar. Mejor empieza a poner gente debajo de ti, y a esa gente, otra gente debajo, y ya que los últimos empiecen a atender los asuntos del pueblo. Cuando uno no pueda, lo escala. Cuando el otro no lo pueda, lo escala. Cuando ese no pueda, lo escala a ti, y luego tú, si tú no sabes, pues consulta conmigo, es decir, con Dios, a fin de que se le haga justicia al pueblo. Entonces, así como hoy en día, esto no es nuevo, podemos decir que los juzgados que tenemos a nivel nacional, repartidos entre todo el territorio nacional, funcionan de la misma manera. Es decir, cada juzgado funciona con un territorio, como para decir: yo me encargo de estas personas, tú te encargas de las otras. Y exacto. Y todo, si llega a ser muy difícil, se va escalando y están las segundas instancias y todos estos procesos judiciales, cosa que nuevamente no es muy dudoso que eso venga aquí de esta tierra patria, sino que prácticamente viene intrínsecamente de la palabra de Dios. Ya. Entonces, para eso está la parte que también dentro de estos jueces, de alguna manera, entran los levitas y príncipes, y los príncipes de los principales, que estaban también cumpliendo esta figura y estaban tratando como de brindar ese servicio a todo el pueblo. ¿Para qué es lo que pasa? Que el Señor tiene una serie de instrucciones para ese tipo de personas. Listo, vas a ser juez, cuídate de esto, que no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas,
ni tomes soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios. Es decir, deja de tener preferencia de las personas, no importa su condición social o su condición económica, como dice el Señor, pesas justas y balanzas justas vas a tener. Es decir, tú vas a tratar a la persona como cualquiera, no importando si es un príncipe, si haces X o Y, Z labor, o si tiene tanto dinero, no importa. Tú le vas a hacer justicia, tú lo vas a juzgar correctamente. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? ¿Qué pasa cuando desobedecemos la palabra de Dios, que está para beneficio de nosotros? Dice que se haga todo esto, ¿para qué? Para que vivas y heredas la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, para que vivas tranquilo, para que vivas bien, para que vivas como dice Pedro en una de sus cartas. Nosotros estamos esperando tierras nuevas y cielos nuevos, donde mora tu justicia. ¿Eso lo tenemos acá en este mundo? No. Todavía hay mucha injusticia. Y estamos viviendo esto que dice la palabra. Quien pueda me lee Proverbios capítulo 29, creo que es versículo 2, si no estoy mal. Proverbios capítulo 29, versículo 2, quien lo lea en voz alta para nosotros. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Luego que sigue, ¿no? Si un gobernante presta atención a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encontraron. Jehová alumbra los ojos de ambos. Ok. Creo que ese no era el versículo que quería. Creo que quería. Pero creo que no lo tengo. Decía, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando el justo domina, y nuevamente hay que definir, y lo veremos nuevamente, qué es justicia o quién es el justo. Pero dice que cuando los justos dominan, cuando se aplica la palabra de Dios, cuando se sigue a Dios, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Estamos viendo eso ahora. ¿Qué pasa? Hay jueces que son corruptos, aceptan sobornos, como si esto nunca pasó, aquí no pasó nada. Y así no es Dios. De hecho, ¿cómo es el juez al que se imita? Al Señor, pues, porque dice la palabra en Isaías 33, en versículo 22, leo para ustedes, no lo busquen, dice, porque el Señor es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, que está prácticamente tratando de decirnos la palabra, de que si se va a ministrar justicia, o si se va a servir de justicia, de alguna manera se está haciendo las labores que Dios hace, que es, Él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, el que nos dirige y el que Él mismo nos salvará. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, aquel que está practicando estas actividades de juez, prácticamente son personas que de alguna manera cuando ejercen esta labor están reflejando el carácter que tiene Dios. ¿Ya? Por ende, si vas a reflejar lo que es Dios, entonces los jueces deben ser imparciales, no tener ninguna clase de influencia, pues esta es la labor ya. Y nuevamente, al uno administrar justicia, de alguna manera está aplicando la palabra del Señor. Pues eso es lo que nos enseña. Miremos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, quien lo pueda leer para todos nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Tiene que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Todo lo que está diciendo, mira, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, para que uno aprenda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, a fin de que el hombre de Dios, ese que sigue a Dios, ese que refleja el carácter de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero para estar capacitados para hacer toda buena obra, nosotros tenemos que saber qué es lo bueno, qué es lo malo, es decir, qué es lo justo y qué es lo injusto. Entonces, al emitir juicios y hacer el ejercicio de juzgar, prácticamente uno está enseñando o dando a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, conforme a la dirección de Dios, ¿no? Entonces, al momento de diferenciar lo bueno y qué es lo malo, uno prácticamente está ejerciendo la justicia, ¿ya? Y nuevamente, la justicia o qué es lo bueno y qué es lo malo no es lo que define el mundo, sino lo que define Dios en su palabra, a fin de que nos vaya mal. Y esto es muy diferente, porque el Señor nos dice, sé justo, sé bueno. El ejercicio de hacer el juicio, de juzgar, no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque con eso, cuando estamos en medio de un juicio, de un pleito o algo, lo que intentamos es corregir, lo que intentamos es enseñar, lo que intentamos es de alguna manera que nos vaya bien o a nosotros o al prójimo. ¿Ya? Diferente al mundo, que ¿qué enseña? El mundo dice, no puedes juzgarme, o no me juzgues. Y a veces mal utilizan este siguiente pasaje para eso. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Del 1 al 5, quien lo pueda leer para todos nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay que notar que entre las analogías que está haciendo el Señor, está incluyendo la palabra hipocresía y teniendo en cuenta el contexto histórico donde fue redactado, puede estar refiriéndose más exactamente a la hipocresía religiosa que se vivía en ese momento. Ya, que es decir, los fariseos, bien se sabe, hacían unas cosas bien, pero hacían otras cosas mal y recriminaban al pueblo y no enseñaban de manera correcta y de alguna manera se querían superiores y eso no está bien. Ya, puesto que todos estamos enseñados de alguna manera por Dios a hacer lo que Él quiere que hagamos. Ya. Y esto es un regalo de misericordia, un regalo de amor. No es que nosotros lo hayamos ganado. Ahora, dice, a veces la gente toma esta parte y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces creen que por eso podemos acolitar a que la gente simplemente haga maldad. Y no se trata de eso. Sino más bien que, ojo con eso que estás condenando a tu hermano, ojo cómo lo quieres recriminar, porque también una manera, si tú lo estás haciendo, pues no puedes ir a juzgarlo así como así, porque si tú lo haces, pues también te condenas a ti mismo, pues tú también estás haciendo eso que está mal. Ya. Exacto. Entonces, pero ¿qué dice el Señor? No lo leen, yo se lo leo para ustedes en Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, nosotros, al momento, si tenemos el amor de Dios, no significa acolitarle cualquier cosa a nuestro prójimo, no, sino juzgarlo con justo juicio y con amor, decirle, oye, esto no está bien porque estás haciendo mal, porque no estás cumpliendo lo que Dios demanda en estos puntos X, Y, Z. Entonces, es un ejercicio que de alguna manera necesitamos, nuevamente. De pronto se olvidó pasarlo, pero hay muchos pasajes donde dice que cualquiera que cometiera idolatría, que el que estuviese en adulterio, o en brujerías, o en hechicerías, o en algo, ¿qué pasaba con esa persona? Si era atrapado,
tenía que ser llevado a un juicio por testimonio de 2 o más. Y si resulta que, no lo vamos a leer en esta parasha, pero sí se incluye que los jueces tenían que, cuando recibían esas tales acusaciones, ellos tenían que inquirir bien e investigar bien si tal cosa era cierta. Y si se demostraba de tal manera que eso era cierto, entonces ahí sí se aplicaban las penas que mandaba el Señor. ¿Que cuál era? Hombre, esta persona está cometiendo idolatría y lo que va a hacer es contaminar al pueblo. Esta persona está haciendo pecado y ya se comprobó que es cierto. ¿Qué significa? No podemos dar la oportunidad de que viva, y que si viva, pues que se arrepienta, pero tiene que morir. ¿Por qué? Porque no es justo, y lo vivimos en el contexto de ahora, que es imposible que aquel que se haga mal no se le haga nada, se le aplican unas penas bajitas, salga esa pena de sentencia y luego salga y vuelva a delinquir, cosa que no es muy diferente a lo que vemos hoy en día. Hoy en día encierran a los ladrones, salen y con las mismas no salen reformados, que es la idea, esa era la idea de la cárcel. Esa es la idea del castigo de la cárcel, que de alguna manera reflexionen y digan, no, esto no debo hacer otra vez, pero no. Salen es peor y cometiendo más pecados y, como dice la palabra, añadiendo pecado tras pecado. Digamos. El claro ejemplo que nos da el Señor acerca de una ley bastante tristemente tergiversada, sobre todo en el ámbito de nuestros hermanos evangélicos, famoso ojo por ojo y diente por diente. Exacto. Que no es una ley en primer lugar para todo el mundo. Correcto. Siempre vemos la división, estas son las leyes para los sacerdotes, esta para los levitas, esta para las mujeres, para los niños. Exacto. Esa ley de ojo por ojo, diente por diente, era enfocada a las autoridades, a los estados. Exactamente. Porque es una ley de justicia, no de venganza. Quiere decir que de acuerdo con la pena cometida, exactamente equiparable tenía que ser el castigo. Ni más para no envilecer a la persona, claro, menos que no se le hiciera justicia al afectado. Claro. Entonces, entre esas cosas, uno de los últimos niveles de juicio era lo de los testigos. Por eso Exacto. el testigo que decía yo lo vi era el primero que tenía que tirar la piedra. Exactamente. Exactamente. Entonces es eso que decía, el ojo por ojo, el diente por diente. O sea, sí es cierto, pero hay que tener cuidado que cuando el Señor dice que si quieres tomar eso, hay otra parte que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Es decir, la justicia a mano propia no está correcta. La idea es que esa persona, si se le acusa de algo, se demuestre que tal persona cometió tal infracción o transgresión frente a la ley, se le juzgue, y luego que se le juzgue correctamente y se dicte la sentencia, entonces ahí sí se le aplica la pena. Y cuando la persona era rebelde, y lo dice también en la porción, pero que no lo vamos a tocar ese tema hoy porque quisiera tocar el tema de la justicia y de cómo eso se refleja en Dios. Pero también hay una parte de esta porción, esta parashá, que dice que cuando alguien se fuera rebelde a la sentencia de los jueces o de los sacerdotes, esa tal persona tendría que morir. ¿Por qué? Porque normalmente eso pasaba era cuando el asunto era muy difícil y decir, ¿sabes qué? Solo Dios puede ir y dictar esta sentencia. Así como hacía Moisés, que decía, no sabemos qué hacer con este hombre que violó el día de reposo. Vamos a dejarlo en manos de Dios. ¿Qué dijo el Señor para ese caso? Ya lo leíamos antes, que esa tal persona tenía que morir. ¿Por qué? Porque era una rebeldía que se estaba haciendo en el día santo. Ya. O la tal persona que blasfemó contra el nombre del Señor, que era, creo que, un hijo de una egipcia, tal persona tenía que morir. ¿Por qué? Porque es insultar al Dios que te salvó en vivo y en directo y decir, aquí no pasó nada y no me importa nada. Ya. Y el problema con todo eso es que de alguna manera corrompe. Es decir, si las personas ven que no pasa nada, ¿qué van a decir? No, nosotros o tomamos venganza, o no importa si yo cometo esta clase de pecados, yo igual pago mi sentencia, que es liviana, y luego salgo y vuelvo y cometo el mismo pecado. Entonces eso es una cosa que, digamos, Dios hoy en día permite, pero simplemente, eso lo vamos a tocar después, para extender la misericordia y para darle oportunidad al hombre, don de arrepentimiento. Ya. Ahora, ¿cómo es la relación de Dios con el pecador? Pues escrito está que desde el inicio Adán y Eva pecaron y la sentencia era la muerte.
Pero con todo y eso, Dios no dijo, bueno, van a morir enseguida, sino que cogió y los vestidos que se habían hecho se los quitó Dios. Hubo un sacrificio y es una manera simbólica de, a pesar de que pecaste, alguien va a morir por ti y te va a vestir con su justicia. En este caso, un corderito era el que vistieron a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera Dios ejecuta su justicia, pero hay una cosa que hay que analizar, que es por qué no la ejecutó enseguida. Entonces vamos a intrigar un poquito en cómo Dios refleja esa justicia. Y creo que este pasaje nos habla muy bien de cómo interactúa Dios con el pecador, es decir, con todos nosotros. Vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Un pasaje algo extenso, pero voy a leer para ustedes. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué están diciendo ahí todos? Ven acá, nosotros somos injustos delante de Dios, nosotros hemos cometido pecado, nosotros no tenemos nada que demostrarle a Dios. ¿Cómo vamos a vivir? O sea, lo que nos espera es la muerte, ¿sabes? Como decir, no hay esperanza. Pero miremos cómo Dios reacciona frente a eso. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia y hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, y según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. ¿Qué pasa? Dios no quiere la condenación para nadie. Dios quiere que nos salvemos todos y que tengamos comunión con Él. Pero aquel que continúa en iniquidad, claramente de alguna manera despreció la fe, escuchó la palabra, la buena nueva, que es decir, hay salvación para todo aquel que cree en Cristo. Pero si coge y la desecha y anda por conforme a sus caminos y comete iniquidad, pues estás diciendo con tus acciones: no quiero estar con Dios, o las cosas de Dios no me gustan. Entonces, ¿qué pasa? Dios tenía que ejecutar su justicia, como para decir, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. ¿Y qué hace? Dios coge, se presenta como Yeshua y dice: yo soy el pan de vida, el que come de mí no morirá jamás. Hablando pues metafóricamente que era que creerle a su palabra, arrepentirse, ir a Él, para que nos diera de su Santo Espíritu, a fin de que no nos desviáramos, sino más bien tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? O sea, esto no es como lo pintan otras religiones, algo así como, bueno, aquí no ha pasado nada. Sí, yo te perdono y aquí no ha pasado nada, tú puedes seguir con tu camino. No. Dios dice, alguien tiene que pagar. Por eso la palabra del Señor dice en los Salmos, y el apóstol Pablo, o creo que el autor de la carta de los Hebreos lo recuerda, dice: sin sangre no hay remisión de pecados. Es decir, alguien tiene que pagar la deuda. Y como nosotros no estamos para pagar esa deuda, pues entra Cristo en virtud de nosotros a decir: sabes que yo sí tengo la potestad, porque yo mismo soy bueno, yo estoy alejado de pecado,
y yo tomo la paga por ellos, ¿a fin de qué? De que ellos vivan. Ya. Pero, ¿qué pasa? Esta justicia no es de nosotros, no es que nosotros la hayamos ganado, fue imputada hacia nosotros mediante el sacrificio eterno de Yeshua. Ya. Entonces, pero ahí alguna vez está este debate, pero ¿cómo puede ser Dios y misericordioso y justo al mismo tiempo? ¿Cómo se manifiesta eso? Y la respuesta está en Cristo. Vamos a ver al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Leo para ustedes, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos pecado de alguna manera delante del Señor, ya sea por uno o por lo otro. Pero, con todo y eso, hay algo que tiene Dios, que Dios pone por encima su misericordia antes que el juicio. Es decir, Dios está dando oportunidad a nosotros de arrepentimiento, porque si fuera por Dios y ejecutara su juicio ahora mismo, pues estaríamos todos muertos. Si fuera por nuestras obras, estaríamos todos muertos. Por eso dice el apóstol Pablo y le recuerda a Tito, en capítulo 3, versículo 5, leo para ustedes, no lo busquen, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y todo eso es en virtud del sacrificio que hace Cristo. Ya. En Romanos capítulo 5, versículo 6, leo para ustedes. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, aún estando nosotros en la debilidad de nuestra carne, el Señor muere por nosotros en la cruz. Y una muerte horrible, y ni siquiera una muerte conforme a la Escritura, sino la muerte de crucifixión, recordemos que era una muerte perversa y era de tortura, y no venía de parte de Dios, sino de las leyes romanas. O sea, él murió como un pecador porque Dios puso toda esa carga, todas esas culpas que nosotros teníamos en él. ¿A fin de qué? A fin de que nos arrepintiéramos. Por ende, es que dice, justificados en su sangre, no por nuestras obras, sino como justificados porque Cristo tiró su vida por nosotros. Es que nosotros estamos reconciliados con Dios. Ahora, ¿cuánto más si Él vive y dice, yo vivo y quiero que ustedes vivan conmigo? A eso cuando dice, y cuando más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, el Señor, entonces, ¿cómo haremos nosotros para aprender de esa justicia que viene el Señor? ¿Cómo nosotros tratamos de entender qué es lo bueno y qué es lo malo? Y todo esto se debe a la obra que el Señor hace, nuevamente, no por nosotros, sino la obra que Dios hace. Porque este es el cumplimiento de lo que Él dijo. ¿Cuál? En Juan capítulo 14, versículo 6. Alguien que lo lea para todos nosotros. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Quien lo pueda leer en voz alta. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que Dios
creo que está equivocado. Juan capítulo 14. Yeshua le dijo, Creo que es. Yeshua le dijo, yo soy el camino. No, Entonces, 14. Juan 14:6. Anda, creo que me equivoqué. Decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, Dios a través de tu Santo Espíritu nos iba a enseñar todas las cosas que están en la palabra. No que nosotros por nuestra carne o en virtud de nosotros podamos aprenderlas, no, sino que Dios las enseñe. 26. Qué pena, gracias. Y esto nuevamente es algo que ya estaba profetizado. Este era algo que ya el Señor tenía planeado como para decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, no, digo, en el Nuevo Testamento no, está repartido en toda su palabra. Miren, Jeremías 31:31 dice, leo para ustedes, Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, iba a venir días donde Dios dice, voy a poner mi Santo Espíritu dentro de ustedes, que prácticamente voy a ser yo en medio de ustedes, porque sabemos que nuestros cuerpos son como templos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, en nosotros mora la presencia de Dios y Él es el que nos instruye y de alguna manera nos insta y nos enseña todas estas cosas que están en su palabra, a fin de que nosotros seamos como Él, jueces, reyes, sacerdotes. Y aprendamos a qué, a administrar justicia, a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, a cómo discernir. Y nuevamente, todo esto es en virtud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, vamos a ver que esta parasha también contiene la profecía de que el Mesías iba a venir. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Leo para ustedes, perdón si de pronto no es la cita. Dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El Señor me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Sabemos que esto es así porque en los escritos que tenemos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, yo lo voy a leer para ustedes, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá o en la ley, así como a los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Ahora, bueno, ¿y en qué se diferenciaba Yeshua si ya hubieron otros profetas? Estuvo Isaías, estuvo Jeremías, estuvo Oseas. ¿Qué tenía diferente él que no tuviesen en los otros? Pues los otros también decían, palabra del Señor dice que, ta. Pero no, aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciertos atributos que ningún hombre, por mucha comunión espiritual, ningún hombre tenía. Por ejemplo, que dijera de repente, a ti te digo, levántate. Era la niña que había fallecido. A ti te digo, levántate. Y la niña resucitó. O en la otra, quien transforma el pan en el vino. O al otro que decía que reprendía a los vientos
y a cómo es, y a los mares, y ellos hacían caso. O sea, ¿por qué? Por el accionar de su palabra. ¿Quién tenía esa potestad sino Dios mismo? O sea, los profetas hablaban en nombre de Dios, dice ella es esto, pero Yeshua hablaba más. Yo les digo que esto y esto. Y así era. Tanto así que gente que no tenía nada que ver con Israel decían, oye, yo nunca había visto una persona que hablara con tanta autoridad. Entonces era una profecía que hablara que de alguna manera redactaba un recordatorio de que el Señor iba a mandar su palabra a través. No iban a tener un encuentro cara a cara porque si no iban a ser muertos, porque cuando ellos fueron y vieron el monte decían, no, yo no me puedo acercar a ese monte porque voy a morir. Estoy, como dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Los pecados de nosotros han hecho una brecha entre Dios y nosotros. Pero Dios no nos iba a dejar solos, sino que se iba a hacer hombre y iba a llevar esa palabra, ¿cuál? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Relacionado con este tema de hoy, ¿qué? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿quién tiene todas esas palabras sino el mismo Dios? Entonces era una profecía que decía, no los voy a dejar solos, voy a venir por ustedes, ¿para qué? Para salvarlos. Y el asunto tan serio que hay una advertencia que dice, y aquel que no oyere las palabras de ese tal profeta, que yo lo llamaré a cuentas. Solo para decir, aquel que rechace el evangelio, que es el mensaje de salvación, se está condenando él mismo. Ahora, y entonces, ¿en dónde queda nuestro deber con la justicia? ¿Cómo queda nuestro deber dentro de esta labor que hace Dios? Miren lo que dice el libro de Ezequiel en el mismo capítulo 33 que estábamos leyendo. Voy a leer para ustedes desde el versículo 1. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atallala, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atallala viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él alguno y este fuere tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atallala. Nuevamente, dentro de esta justicia que está marcando Dios, ¿Dios qué quiere? Que nadie se pierda. Y si hemos comprendido el Evangelio y si hemos aceptado que sabes que yo he sido pecador delante del Señor, ¿verdad que el Señor me ha salvado en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué? Nosotros estamos llamados a ser atayalas. Nuevamente, no a ser juez, no a ejecutar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios la va a ejecutar Él mismo cuando Él venga. No, nosotros que somos unos simples anunciadores diciendo, hey, creo hoy en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. No, yo no tengo alguno, no digas que no. Alguna cosa has hecho mal delante de Dios. Ya. Y con relacionado con esto, miren lo que menciona la Haftará acerca de esta labor de ir allá y predicar y ser como esos anunciadores. Miren Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atayalas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sion. Y básicamente, qué bonito es ver el que viene, el que anuncia la palabra del Señor, el que vaya predicando, al cual labor que estamos llamados todos nosotros. ¿Para qué? Para traer noticias buenas al prójimo.
Entonces, con esto concluimos, hermanos, de que de alguna manera, si bien no somos los jueces o los que administran la justicia, el ejercicio de juzgar es bueno. Pero de todo este proceso de justicia que hará el Señor, nosotros también somos nuevamente un recordero y unos anunciadores del Evangelio. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has instruido, Señor, en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia, Señor. De que todo aquel que cree en el Mesías, Señor, en su sacrificio eterno, es justificado delante de ti. Gracias, Padre, porque por tu gracia tenemos paz para contigo, Señor, porque hemos sido reconciliados nuevamente, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la sangre del Cordero que fue inmolado, Señor, de Yeshua. Te pedimos, Padre, Señor, que estas palabras no se las lleve el viento, Señor, sino que más bien entren a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, a fin de llevar ese mensaje de paz, Señor, a todo aquel que lo requiera, Señor, a fin de que te conozcan a ti, Señor, y para que, Señor, de alguna manera seamos instruidos, Señor, en tu justicia, Padre, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha de tus caminos, Padre. Gracias te damos, Padre, bendice y guárdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.